Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que bien, yo muy bien. Vamos a hablar hoy sobre el video que hemos venido comentando de la entrevista que se le hizo en 1965 a Michel Foucault. Si no lo has visto, puedes dirigirte a este video y ahí podrás verlo. Vamos a empezar mandando un saludo al pana Miguel, que nos ha pedido muy cordialmente que le demos nuestros saludos y aquí van. En la primera sección de la entrevista que hemos comentado, que hemos reaccionado, Foucault hablaba sobre la psicología y toda la pregunta y todo lo que se hacía referencia a esa primera parte de la psicología era si la psicología era una ciencia. Vamos a pasar ahora a una segunda parte donde el entrevistador le hace la consulta acerca de la filosofía. Foucault había dicho que la psicología, más que una ciencia, era una forma de cultura. Y en este sentido, el entrevistador le dice, ¿qué pasa con la filosofía si es una forma de cultura? Y si esta filosofía y psicología, que ambas son formas de cultura, tienen relación, ¿cómo sucede esto? Y en última instancia, pues la filosofía es como una puerta. Hay que tocar la puerta. Dicen, llamad y se os abrirá. Vous n'avez pas cité la philosophie. Est-ce que la philosophie n'est pas une forme culturelle ou bien n'y a-t-il aucun rapport entre la psychologie comme forme culturelle et la philosophie? Vous me posez en réalité différentes questions. Vous me demandez si la philosophie est ou non une forme culturelle, et vous me demandez d'autre part si la philosophie et la psychologie, entendues toutes deux comme forme culturelle, ont un rapport. Et enfin, vous me demandez quel est le rapport qu'il peut y avoir entre ces deux formes culturelles. Como habíamos dicho en el video anterior, los filósofos tienen esta manía de explicar inclusive la pregunta que se les está haciendo. À la première question, je crois qu'on peut répondre en disant que la philosophie, c'est probablement la forme culturelle la plus caractéristique et la plus générale du monde occidental. Depuis le début de la pensée grecque, eh bien, jusqu'à Heidegger, jusqu'à maintenant, la philosophie a été ce en quoi la culture occidentale s'est toujours et perpétuellement réfléchie. Dans cette mesure-là, la philosophie n'est pas une forme culturelle, elle est la forme culturelle la plus générale de notre culture. Esto que está diciendo Foucault es sumamente importante porque él está diciendo la filosofía no es una forma de cultura, es la forma de cultura que dio nacimiento desde la antigua Grecia hasta la contemporaneidad y que ha servido de espejo de esa cultura. Los filósofos han servido de espejo de su cultura y de su época. Vamos a recordar que Foucault inclusive va a decir, nadie va a decir nada fuera de su época. Todos estamos imbuidos en la episteme. Por lo tanto, el filósofo lo que va a hacer es hablar en su propia época, de sus propios problemas, de su propia cultura en última instancia. Y cuando él dice que es la forma de cultura en última instancia que atraviesa todo Occidente, pues tiene que ver con la forma inclusive de pensar, cómo pensamos en Occidente, y eso tiene que ver precisamente con el sustento de la filosofía. Es imposible entender la forma de pensar actual si no entendemos lo que ha dicho Foucault, Heidegger, Nietzsche, Kant, Descartes, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Platón, Aristóteles, que inclusive nosotros nos regimos por las reglas de la lógica que el mismo Aristóteles dijo más de 2000 años en el Organon. Maintenant, à la question, y a-t-il des rapports entre la forme culturelle qu'est la philosophie et la forme culturelle qu'est la psychologie? À cette question-là, que pourrait-on répondre? On peut répondre de deux façons.
On peut répondre que la psychologie n'a fait en quelque sorte que reprendre dans un style enfin positif et enfin scientifique toute une série de questions qui avaient hanté, qui avaient animé la philosophie au cours des siècles précédents, et que la psychologie, en traitant enfin de la conduite et du comportement, n'a pas fait autre chose que de démystifier d'une part et rendre positif de l'autre des notions comme celle d'âme, par exemple, ou comme celle de pensée, etc. Dans cette mesure-là, la psychologie apparaîtrait comme purement et simplement la reprise scientifique de ce qui, jusqu'à présent, avait été aliéné et obscur à soi-même sous la forme de la philosophie. Et dans cette mesure-là, la psychologie apparaît très bien comme la forme culturelle dans laquelle l'homme occidental s'interroge lui-même. Et la psychologie, ça serait le rapport fondamental de l'homme à soi dans une culture comme la nôtre. Evidentemente, Foucault está haciendo mención a todas estas preguntas fundamentales que se ha hecho a la filosofía, como el alma, como el pensamiento, pero también como el conocimiento de sí mismo, que inclusive hoy la filosofía tiene más o menos de hace 20, 30 años esta disciplina, la filosofía de la mente, y donde trata de manifiesto, por eso es que él utiliza el término positivo, porque es la positividad, es decir, lo que se coloca en los hechos, lo que se manifiesta. Un ejemplo de esto puede ser la misma conducta. Es algo absolutamente positivo la conducta, porque está puesta en manifiesto en la realidad. Maintenant, il y a une autre réponse. Il y a une autre réponse possible, et c'est cette autre réponse, bien sûr, que je préfère. Ça consisterait à dire que la philosophie étant la forme culturelle la plus universelle dans laquelle l'Occident s'est réfléchi, il s'est produit à un moment donné, dans cette forme culturelle et dans cette interrogation qu'elle autorisait, il s'est produit un événement assez fondamental qui date probablement du début du XIXe siècle, peut-être déjà de la fin du XVIIIe. Cet événement, ça a été l'apparition de ce qu'on pourrait appeler une réflexion de style anthropologique, c'est-à-dire qu'est apparue à ce moment-là, pour la première fois, cette interrogation que Kant a formulée dans sa logique, l'interrogation « qu'est-ce que l'homme ?» Esta pregunta evidentemente me encanta porque dice, bueno, la filosofía se ha preguntado por el hombre, en última instancia por el humano, diríamos actualmente. Se ha preguntado por el sí mismo, por el conocimiento de sí, con esa famosa sentencia de Tales de Mileto que luego Sócrates amplió con el conócete a ti mismo. Y va a decir, la psicología va a tomar esto y además de aplicarle un estudio positivista, un estudio positivo, un estudio sobre la conducta, va a decir, lo va a enfrentar hacia la cultura que envuelve a esa persona. Mais tout de même, avant Kant, il existe des traités intitulés Traités de la nature humaine. Il existe une réflexion sur l'homme. Oui, mais je crois que la réflexion sur l'homme au XVIIe et au XVIIIe siècle, tous ces traités sur la nature humaine, tous ces traités de l'homme, ne faisait en réalité que déployer une réflexion de second ordre par rapport à la réflexion philosophique. C'est-à-dire que le problème de la philosophie était, au moins depuis l'époque chrétienne, une réflexion sur l'infini. L'homme ne suscitait de questions que par rapport à cette philosophie de l'infini, c'est-à-dire qu'on se demandait à quelles conditions et comment il pouvait se faire que des êtres finis puissent, d'une part, avoir une connaissance vraie, c'est-à-dire une connaissance de l'infini, et pourtant être renvoyés perpétuellement à leur finitude de fait par des choses comme l'erreur, comme le rêve, comme l'imagination, etc. Dans cette mesure-là, la question « qu'est-ce que l'homme » n'était pas, je crois, la question fondamentale de la philosophie. Et puis avec Kant, il y a un renversement de perspective. Avec Kant, il y a un renversement de perspective, c'est-à-dire que pour la première fois, la philosophie s'interroge primitivement sur la finitude. C'est à partir de la finitude que l'interrogation philosophique va se déployer. Il est d'ailleurs caractéristique que, quelque temps déjà auparavant, bien sûr, la pensée de l'infini avait émigré du côté des mathématiques. Él va a decir, o le está explicando al entrevistador, a pesar de que se ha hecho tratados completos de la pregunta de la naturaleza del hombre, inclusive no era un tema fundamental en la filosofía, más que la pregunta sobre la totalidad
del humano. Va a decir, esto a finales del siglo XVIII va a cambiar porque Kant va a hacer la pregunta sobre qué es el hombre. Pero vamos a advertir que inclusive esa pregunta está enmarcada inclusive dentro de su propio contexto, dentro de su propia cultura. Hacia eso va a abrir la puerta a Kant, que inclusive el mismo Foucault hace una filosofía de la cultura a partir de Kant y a partir de la genealogía de la moral que hizo Nietzsche. Tout de même, la critique de la raison pure n'est pas une anthropologie. Oui, mais je vous répondrai par le texte de Kant dans la logique. Vous savez, lorsque Kant dit que les trois questions, que puis-je connaître, que dois-je faire, que m'est-il permis d'espérer, se rapportent toutes les trois à une quatrième question, Vastis der Mensch, la question qu'est-ce que l'homme, et dont il dit qu'elle est à la fois la question de l'anthropologie et la question la plus générale de la philosophie. Et dans cette mesure-là, je crois que Kant est bien, sinon le fondateur, du moins le découvreur de ce nouveau champ philosophique qu'est l'anthropologie, champ philosophique qui est arrivé, je crois, au XIXe siècle, et par l'intermédiaire de la dialectique, de Hegel, de Marx, à recouvrir le domaine qui était traditionnellement celui de la philosophie. Kant va a ser el filósofo que por primera vez en la historia de la filosofía se hizo la pregunta por la actualidad y por las cuestiones actuales. Cuando él se está haciendo la pregunta ¿por qué es el hombre? Es una pregunta muy distinta. El sentido de esta pregunta es muy distinta a la que se había hecho dentro de la tradición filosófica, porque en última instancia se está preguntando por ese humano en la actualidad. Otro ejemplo claro en Kant es cómo entre la primera publicación de la Crítica a la Razón Pura, que se hace en 1781, y en su segunda publicación, que se hace en 1787, donde el mismo Kant no solo reedita su texto, sino que además lo amplía y lo corrige, en medio de esta reedición, Kant va a publicar un famoso artículo que lo he mencionado antes, que es ¿qué es la ilustración? Toda la historia de la filosofía, todos los filósofos anteriores a Kant se habían hecho la pregunta por la totalidad del saber y también se habían hecho las preguntas sobre la misma historia de la filosofía, sobre los mismos conceptos que los mismos filósofos en la tradición filosófica se habían hecho. Pero Kant, al hacer la pregunta, ¿qué es la ilustración?, se está haciendo la pregunta por la actualidad. ¿Qué es la ilustración? ¿Qué es el momento actual del que nosotros estamos viviendo, en el que nosotros estamos ejerciendo también una influencia? Esto es completamente inédito. Nunca se había hecho en la tradición filosófica. Esto abre la puerta inclusive a que Nietzsche más adelante nos vaya a decir: la pregunta importante actual de la filosofía no es qué es la verdad, sino va a ser cuál ha sido el mecanismo, cuál ha sido la genealogía, cuál ha sido el camino en el cual nosotros hemos recorrido para decir, para creer, para aseverar, para fundamentar lo que creemos nosotros como verdad. Por eso es que al final Nietzsche derrumba toda la historia filosófica con su genealogía, porque va a poner patas arriba inclusive toda la filosofía. Bien amigos, si te gustó este video, dale like, compártelo con un amigo que sepas que le puede interesar este video y dale a la campanita para que tengas todas las actualizaciones del canal. Nos vemos en un próximo video.